Culminaron las pláticas de negociación entre Guillermo Almada y las Águilas del América. El estratega uruguayo tomará las riendas del cuadro de Cuapa para el torneo Apertura 2026. El contrato sería por 2 años con opción a uno más. Guillermo Almada, ex técnico de Santos, ex técnico del Pachuca, estará reportando en el nido de Cuapa entre martes o miércoles, mientras que el plantel inicia trabajos de pretemporada este lunes. Guillermo Almada ya firmó con el América y llega para sustituir al brasileño Andrés Jardiné. Pues Luis Ángel, mucho gusto estar aquí contigo. Pues primero platícanos, ¿no?, de esta iniciativa de Nike que busca pues impulsar, ¿no?, todo el tema pues del fútbol callejero, si quiere ver así, algo que forma parte pues también de la cultura mexicana, ¿no? Sí, sin duda, comentaba acá con unos colegas tuyos que yo creo que es importante que no se olviden del barrio, porque para mí es donde más talento existe. Me tocó salir a mí de un barrio bravo, entonces qué bueno que se tomen el tiempo y sobre todo el gusto por volver a tocar lugares profundos. Entonces, como siempre, yo creo que la marca dejando en alto lo que vale y lo que es, y por eso sigue estando siempre tan bien parada. Oye, perfecto. Oye, y hablando ya del tema de tu recuperación, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo vas con este proceso? ¿Cómo has estado en ese aspecto? Pues mira, obviamente los primeros meses difíciles, tratando de entender la situación, pero creo que de un tiempo para acá más consciente y agradecido de lo que pasó, siendo que yo creo que un poco más profesional, más, pues yo creo que más coherente la situación. Creo que todo pasa por algo. Hoy tal vez me digo eso. Y bueno, gracias a Dios estoy bien, soy feliz, tengo a mi hija, a mi familia, a mis agentes, tengo contrato aquí con esta marca que te digo, para mí es la mejor, y siempre hay que ver lado bueno a las cosas. Creo que hay gente que realmente sí está mal, la gente que está en los hospitales, que se está muriendo, que no tiene ya posibilidades de vivir. Entonces todo esto sirve para aprender y bueno, hoy ya parece que la tempestad se está acabando. Qué bueno. En la semana, ¿no?, salió la noticia, la decisión pues de André de dejar el América. ¿Cómo te tomó a ti esta decisión? ¿Cómo lo viviste? Digamos, ¿has llegado a hablar con él? ¿Cómo fue, digamos, o cómo te sorprendió a ti esta noticia de que deja el equipo? Sí, tuve la oportunidad de platicar con él. Pues difícil, después de un poquito más de 3 años de convivir, te conoces prácticamente, ¿no? Entonces, creo que antes de un entrenador era un buen amigo, y pues le puedes ir, me puedes despedir de él, decirle que gracias por haber confiado en mí, porque pues, en ese tiempo todavía existían dudas de si podía con la portería de la América, y pues, el tipo confió en mí. Entonces es un tipo que admiro, que aprecio, que considero amigo, y a donde le vaya creo que le va a ir muy bien, y es difícil, pero bueno, así es el fútbol, así es la vida, para eso existen los cambios, y creo que la persona que llegará sabrá lo que hay en juego, lo que significa América, y sobre todo que en este equipo por medio a fuerza hay que ganar títulos, y yo creo que eso es algo motivante porque te incita a dar lo mejor de ti. Entonces esa parte siempre es un reto bueno, y pues nada, sé que a André le va a ir muy bien porque es un buen tipo, al igual a toda su gente, a su cuerpo técnico, y pues uno seguir trabajando. Ahora es un inicio nuevo, gente nueva, y pues tratar de ganarse otra vez un lugar. No, que estés más tranquilo en ese aspecto. Y claramente, ¿no?, tú en los últimos años pues habías tomado un papel importante con Javier, había confiado mucho en ti, digamos, tuviste esos títulos, ¿no?, con la selección mexicana. Hoy en día, tú que tienes la experiencia y que lo viviste desde dentro, ¿qué opinas, no? ¿Quién te gustaría ver de titular? Tal Rangel ha recibido muchos minutos, pero ¿crees que Memo merezca también una oportunidad de ser titular, al menos en un juego en la Copa del Mundo? Pues mira, te lo digo como aficionado, yo creo que el equipo tiene la capacidad para hacer un buen mundial, y sobre todo el hambre. Yo creo que era parte que una de las cosas que nos decía Javier antes del Final Four y de la Copa Oro, con hambre y corazón. Yo creo que obviamente con el talento todo se puede lograr. Yo creo que el equipo está capacitado. Y del otro, híjole, no soy profe, pero que ellos se maten mejor, que ellos quieran poner el que juegue. Yo creo que va a hacer las cosas de buena forma. No quisiera meterme ahí en Juanito, Pedrito, Luisito. Yo creo que el que haga lo va a hacer de buena forma, y desde acá, desde nuestra trinchera, los vamos a apoyar, porque
me daría mucho gusto que le fuera muy bien. Oye, y Javier, ¿no? Regresó como sentido, ¿no? De orgullo, ¿no? De querer vestir la camiseta. En 2026 la selección mexicana pues van invictos, ¿no? No han perdido ningún partido. Pues con este buen momento se vale soñar, se vale pensar que México puede llegar lejos pues, en el Mundial. Sí, sobre todo súmale que estamos aquí en casa y hay que sacarle ventaja a la localía, a la gente, a la altura. O sea, eso yo creo que es nuestro principal factor. Entonces yo creo que el equipo va a ser, bueno, la selección va a ser un gran mundial y de verdad todo corazón deseo que les vaya muy bien porque me daría mucho gusto que pudieran lograr grandes cosas. Bueno, dejándose llevar demasiado tiempo con un técnico que ya nadie le creía, en Pumas hay que ser desagradecido, ¿no, Efra? ¿Quién va a extrañar más a sus respectivos ex-técnicos? ¿Jardine va a ser extrañado más en América o Efra va a ser más extrañado en Pumas? ¿Querías hablar de esto? Venga. Sí, pero ¿por qué? Es un traidor. ¿Es un traidor? No, ¿por qué? ¿No? Le quedan 6 meses de contrato y ¿por qué la directiva no se reunió antes con Efraín para renovarlo? O para extender un poquito ¿Puedo el preguntarle vínculo. algo, chicos, antes de que sigan peleando? No, no estoy peleando. ¿Está oficial esto? No, todavía no. Ah, no. También puede cambiar. Yo creo que a Efraín. A Efraín. Sí. Lo van a sí, extrañar si es más. oficial, sí, a Efraín. No, yo creo que Yo no. América, Sí. el proyecto de América ya estaba en un momento Ya estaba a la completamente baja, ¿no? diferente a la baja. A la baja. Y el proyecto de Pumas estaba completamente encarrilado ascenso, con sí. Efraín Juárez. Pero ¿sabes Bueno, toda pues la igual. información? ¿Por qué se quiere ir Efra? Porque no le quieren cumplir con el tema de los refuerzos, es lo que se ha manejado. Hay dos versiones, una que Efraín quiere traer a los refuerzos y la otra es que la directiva quiere ser quien lleve las negociaciones. O sea, no Entonces, aprendió de lo Pero, que sucedió ¿no en tiene Colombia? oferta en Europa? ¿No? Sí, pero digamos que ese es el tema. Bueno, lo de la oferta no sé. Lo de la oferta creo que me parece que más bien son posibilidades, más allá de una oferta en concreto. No, que yo sepa una oferta en concreto no, pero sí hay pláticas. Lo que sí sé es que la fricción con la directiva lo llevó a escuchar ya las posibilidades que Estábamos el día, un segundo, Alonso, el día que entrevistamos en exclusiva a Efra, que estuvimos tú y yo allí, ese día cuando le preguntábamos por su continuidad. Toño Sancho, Claro. no le gustaba. Esa es la verdad, gente de casa. No le gustaba. No entendía por qué había que preguntar tanto por el nuevo director deportivo que regresaba a unos Pumas y que siempre ha salido bastante bien. Y ahora, por esto se va. ¿Repite la misma historia que le sucedió en Colombia? ¿Qué se cree más importante que un escudo, Irra? No, no lo sé. Habrá que preguntarle a él. La verdad es que creo que toda la situación que hoy día se estaba viviendo con Pumas y con él específicamente, pues era para pensar en una continuidad, en un proyecto a largo plazo, pero todo esto que hoy día se está manejando, la verdad es increíble. A ver, nosotros podemos hablar, o sea, en mi caso, podemos hablar desde fuera. Que no Totalmente. conocemos y no sabemos interiormente cuáles son las situaciones. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Por un lado es, si ahora llegamos a la final y que nos costó mucho llegar a la final, para volver a llegar a la final, ahora se necesita salir campeón. Y para salir campeón necesitamos 5 refuerzos. Y si no me dan esos 5 refuerzos, entonces, ¿para qué voy a quedar? ¿Para otra vez quedar fuera de la liguilla? O a lo mejor no alcance más que para entrar a la liguilla y después ser eliminado. Entonces, viéndolo de ese lado, digo, no, mejor llegué hasta la final, hicimos un gran trabajo, puedo dar un paso al costado y ver otra opción Pero es que mejor. él es el se técnico, puede- él no es el director deportivo. no, pero no y importa. cuando Bueno, llegó pero Toño eso hablando- Sancho, Los mínimos movimientos le dieron a Pumas el resultado de el- llegar a la final. pero el ¿Por problema- qué no confiar en el experto en la dirección deportiva El que es Toño problema es que Sancho? No es Efra. si después en Pero 5 el partidos le va técnico, mal, a lo mejor que lo se hace echan porque no responsable trajen los es el refuerzos técnico. y ahí te va a El que doler. da la Entonces vas a cara decir, es ¿por qué el- no me fui? Claro, pero el que da la cara después cuando los resultados no dan, no es el director Claro, deportivo, es el técnico. Y si Entonces, te echan porque Yo a lo que voy, yo pregunto, es pregunta, no sé si tiene información. Yo creo de que en el caso de Efraín, primero con el tema de su continuidad, yo creo que él ya venía molesto, porque no sé si fueron en algún momento dio declaraciones de que le sí. quedaban 6 meses de contrato. Bueno, Yo una pre- fue en la conferencia de la final, Sí. en un momento... Yo pregunto,
¿No es bueno blindarlos a los técnicos también para que no pase esta situación que se puedan ir? Pero tiene una cláusula. Yo creo que está blindado. Tiene una cláusula. Le faltan Pero años. en esa entrevista en exclusiva también, Alonso, Nos que dijo que hicimos con quería ser el él, Alex él nos Ferguson. dijo, y le pido por favor a todo el equipazo que hay detrás de Fox, que no se ve a cuadro, pero que está ahí trabajando como problema locos. es el tema de Que los saquen, que saquen esa parte de la entrevista en exclusiva. Él nos dijo, Alonso y a mí, Quería yo ser- me quiero quedar. quiero ser Tengo el Alex renovación, Ferguson. no, Quiero ser pero Alex yo quiero Ferguson. ser el Ferguson Entonces ahí de el los romperómetro. Pumas. Ahí, Es ahí. un mentiroso. Bueno, pero él se quiere, pero él se quiere quedar, pero también que haber- necesita los dos goles, no de claro. los refuerzos, Los dos, no de la evidentemente. renovación, porque no se Él hizo. sabe qué necesita Entonces, hay cosas. su equipo. A ver, ¿qué hace un técnico, Gaby? Un técnico, ¿cuál es la función de un técnico? No, elegir. ¿Cuál- a lo cuál es mejor la no puedes función? elegir dirigir un equipo. Vale, dirigir, pero- entrenarlo, Pero también, armar pero el también once tú le titular. das, Te voy a decir, a ver, le das las, y con todo el dolor de mi alma. le das porque el análisis. voy a de estar qué- tocando fibras sensibles, pero tiene un torneo espectacular. Sí, La liguilla no lo fue espectacular. no. ¿Me explico? Aún así llegó a Se la le final. y le Aún así alcanzaba le al minuto alcanzó. 90. Es que los Le caballos alcanzó para se le llegar a la acabaron los final. caballos, se le cansaron los caballos. Entonces, él ¿qué? tenía 11, acaba. él tenía 12 buenos jugadores, pero eran los 12, salía Sí, de esos sí, 12 sí. y se te acabó el equipo. Entonces cuando empezó el desgaste, a lo que voy es, no hoy le día aguantaron. tú tienes 6 meses más de contrato. A mí me suena también un poco a que quiero aprovechar el momento, lo que hice para Es que sí. ganar más o mejorar mi contrato. Bueno, ahí sí, yo no me voy a meter en el tema plata, pero A mí sí me voy a suena, meter- no sé. Pero sí tiene ¿Mande? que ver que si Ya vos le tenés decís, contrato. necesitas ¿Sí, no qué? refuerzos, Ya tenés contrato, él Ah. tiene contrato por 6 Sí, meses. por- sí. ¿Por qué se va? Yo La quiero directiva pensar puede decir, pues, que ya si hay está un el contrato. rompimiento es porque él quiere arreglar un contrato de 5 años, que estaría bien. Hay cosas que nosotros dejamos de lado. Me pongo en el lugar de Gabriela atendiendo a que el técnico tiene que reforzar para poder salir campeón. Claro. En un torneo que va a ser distinto a este. Que no tuviste al América en su mejor momento, que tuviste un Chivas apuntalado, pero no en el final con los mejores Y que jugadores. hiciste que Toluca, algunos jugadores Tigre, prestados Monterrey, sin- subieran su nivel y entonces ahora Bien. cuesten más. Ojo con eso. Van a ir Porque más, ¿no? el torneo que viene, todo va a ser distinto. Totalmente. Todo va a Hay ser Me un distinto. voy tema que no a se habla pausar. Por eso cuando me preguntan Hay un quién va a tema que no se extrañar habla más a mucho quién, y es el de la ¿no economía. extrañarías Por a un eso. técnico que se va, que salió 3 veces campeón? No, por supuesto. No, no, no. Yo- pero las la cosa cosas es que yo también entonces estoy de acuerdo. El momento, Yo el en momento. el estoy de acuerdo. América y muestre Se algo va a extrañar distinto, más a a Jardine. Jardín lo van a extrañar, ¿eh? Sí, Yo creo que seguro, van a extrañar pero más a entre estos dos yo creo que Efraín es más porque el proyecto actual Claro. estaba totalmente enfocado en Efraín. Hay un tema que no se habla mucho y es que Pumas gastó mucho en los refuerzos que trajo hace 6 meses. Claro. Pero funcionaron. No. Pero a lo que voy Pero es eso que fue de para la traer directiva. más refuerzos, Pero en no algún- sé cómo en- esté el en equipo. Pero va a alguna- necesitar en traer más alguna- refuerzos. Me Porque tengo que ir a necesitan pausa, también. enseguida continuamos. Ha dicho la frase clave desde mi punto de vista, Gaby. Los compañeros aquí en la mesa. Y bueno, a ver, para mí primero se tendría que delimitar el tiempo. Porque abrir todo, que si alguien lo podrá lograr, yo creo que no. ¿Tú crees que no? No. ¿Ves cómo es antiamericanista? En este tricampeonato. Imagínate, si no. ya iba a apostar por 5 torneos seguidos de la América. No, la verdad. Difícil o no difícil, me tendrá que decir el tiempo, ¿no? Hoy en 10 años, en 20 años, en 30 años, ahí te podría decir una conclusión más certera de lo que yo pienso. Pero así nomás dejarlo abierto, yo creo que no. Ahora, es tricampeón, cosa que nadie en los torneos cortos en México lo logró, y tricampeón en la América, cosa que tampoco lo logró otro director técnico. Pero también es el máximo ganador, si le sumamos las copitas, ¿no? Esas copitas, como dice el Calaco, si le sumas las copitas, súmale la Leagues Cup, si quieres, la ansiada CONCACAF, como dice Arturito, ¿no podría haber alguien que gane más títulos? Una liga y 4 copitas. Puede ser, yo la verdad les doy poco valor a eso, salvo la CONCACAF, que ya ha tenido un valor ya relevante. Todo lo demás, la verdad que no. ¿Por qué? Porque la misma federación nunca le ha dado importancia a ningún torneo, ¿no? Ni la Copa, ni esto, ni aquello. Pero la CONCACAF ya se ha vuelto más importante. Entonces, yo desde ahí lo veo, ¿no? Qué interesante también lo que dices tú. No. La propia federación no le da importancia. Te la vende.
vamos al campeón de campeones, el supercampeón, pero ni ellos le dan relevancia. Aparte son ahí torneitos de un partido, ¿no? Algunos de ellos. Pues pero, por ejemplo, la Copa, que debe ser un torneo importante, que deben dar más interés, no les interesa. Ni a la federación ni a los equipos. Que en otros lugares del mundo es igual de importante que la liga. En otros lugares del mundo es muy, muy apreciada, ¿no? Pero aquí, poco, ¿no? Y aparte nunca sabes ahora con qué van a salir en cada Copa. Siempre andan cambiando las cosas, ¿no? En lugar de hacer una tradición como muchos países del mundo. Imagínate que fuéramos British y que existiera la FA Cup. ¿No? El abolengo de ese torneo, por ejemplo. La Copa del Rey. O la Copa del Rey. Aquí una vez hay, otro año no hay. Una vez es con tantos equipos, otra vez lo cambian. No hay seriedad. Pero no entremos en esa discusión, porque aunque no vino, Carlos Hermosillo desde su casa va a estar. Ya dejen Europa. Estamos acá. No, Esto no es Europa. pero hoy tampoco la Copa me parece que tendría sentido, porque la Liga de Expansión no ofrece un nivel que pudiera aspirar a competir. Es mucho peor. Pero pudiera ser, viéndolo desde el otro lado, pudiera ser una vitrina que reactive la Liga de Expansión. Muy bien. ¿No? Entonces, el antiamericanista dice, nope. Vamos con alguien totalmente contrario. El señor Raúl Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Y tú? Presi, Nacho, Yayo, saludos a todos. ¿Tú no eres antiamericanista? No, por supuesto que no. Yo soy gente de bien y gente del mal. Yo creo que voy a coincidir con Yayo. Al corto plazo no lo veo. No creo. Evidentemente, si hablamos de 30, 40 años, a lo mejor llega alguien y lo supera. En América o en cualquier otro equipo puede llegar alguien en Toluca, en Tigres, en Monterrey, ganar 3, 4, pero es complicado. ¿Cuánto pasó para que hubiera un bicampeón de torneos cortos? Fue Pumas. ¿Cuánto pasó para que finalmente León lo lograra? Después Atlas, América. Y entonces ya había más bicampeones, pero un tricampeón es muy, muy complicado. Y más con este tema de que en el América si no ganas es fracaso. Y el fracaso y la presión que eso conlleva, pues evidentemente va cargando a los técnicos. Hoy Jardines se va porque en el año y medio último no pudo levantar nada, porque fracasó en Liga, en Copa, en el Infantinos Bowl, en Leagues Cup, en la otra liga, perdiendo con Monterrey, ahora con CONCACAF, perdiendo en casa en el Estadio Ciudad de México, ahora perdiendo otra vez la Liga con Pumas. Entonces, por más que haya logrado tener mucho crédito, comprar mucho crédito, se hace muy difícil mantener si no logras ganar. Y del otro lado tienes equipos como Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Toluca con inversiones muy importantes. No dijiste Rayados, ¿eh? Rayados. Dije Monterrey, ¿no? No dije Monterrey. Bueno, Tigres. Por momentos, o la mayoría de las veces, mucho más inversión de la que tú ya puedes poner. Después, yo no voy a contar a Guadalajara y a Pumas porque me parece que son proyectos efímeros, ¿no? Que dependen de otro tipo de cosas y que un día te van a dar algo y luego efímeros, van a tardar. Eduardo, ¿eh? Van a tardar en volver a dar porque eventualmente van a vender. No son constantes. Pero el nivel de inversión de los otros... Pero también depende mucho cómo se reestructura América con esta nueva administración, ¿no? Por supuesto, habrá que ver. Sí. Pero no creo que sea una América... No va a ser el América de los 80s, 90s, 2000s que te compraba el mejor jugador de la liga, porque no hay ese dinero ahorita. El dinero de Grupo Lamani se lo gastaron en el estadio. Por eso no hay dinero. Porque llegaron tarde, porque lo empezaron tarde. Entonces, claro, por eso para este torneo fueron jugadores, sí, algunos de jerarquía como Rafa Veiga, o que conocían la liga como Dourado, pero fueron a préstamo unos. Oye, me debía dinero Santos, y entonces el Cambalache, San Luis Santos, el chavo este que jugó en el Newcastle, Muñoz, y dame a Dourado, Cambalaches. Cuando se recupere Olamani, seguramente van a poder invertir de mejor manera. ¿Y la cantera? La cantera yo creo que con Almada la van a poder explotar mucho mejor. Se ríe y se burla, ¿eh? No. Ya te lo he dicho varias veces, eso no va a pasar. Para mí, qué triste es ver que un equipo sin dinero deja de ser equipo. Eso me da tristeza. ¿Por qué deja de ser equipo? Sí, porque estoy hablando de una manera diferente. ¿Por qué? Porque dices que si no hay esa inversión, que si no hay eso,
ya va a ser complicado para el América, ¿no? A mí me gustaría que ese ganar equipo 3 seguidos, yo creo que sí. O sin inversión, sí, por eso, tenían buena inversión. Y ahora resulta que no la tienen, ahora resulta que tienen problemas y ahora no tienen con qué hacerle frente al torneo. Yo te podría dar el ejemplo de un equipo al que tú admiras, y no me refiero al Guadalajara, sino al Barcelona, cuando pasaron hambre hace unos cuantos años, que en lugar de traer Rafinhas y Lewandowskis, empezaron a sacar canteranos, incluso unos que no estaban preparados. No me refiero a Lamine Yamal, no me refiero a Valdé, me refiero a esos jugadores que agarró Ronald Koeman, que algunos se acordará. Y ese equipo no competía. ¿Por qué no competía? Y eso que tiene un montón de canteranos. Porque enfrente tenía un equipo con mucho dinero. Hoy los equipos que no tienen dinero, es mucho más complicado ganar. Y para muestra lo que pasó con Guadalajara. Pero les llegó el momento en el cual se aprovecharon la cantera, ¿no? Y ahora son el equipo que son. O sea, tampoco se quedaron ahí diciendo, no tenemos dinero, ahí quedamos. De repente reaccionaron, vieron que podían hacerlo con la cantera, hicieron. Ahora, mira, yo te digo una cosa, no estoy criticando que sí o que no con la cantera. Yo simplemente le decía a Oscar en otros programas que eso no va a pasar. No va a pasar y te lo firmo, eso sí. Yo creo que con la cantera yo creo que yo estaba ese día y era, o sea, me lo decías a mí, yo sí veo un América, o sea, no este último, pero los pasados que marcaron época fueron con jugadores de cantera, ¿no? O sea, y yo creo que hoy... ¿Pero tú fuiste campeón? Sí, no, hoy la final del Sub-21 lo ganó Guadalajara, pero la juega contra América. No, que sean campeones, o sea, con subs, estoy de acuerdo. Pero dime con este... Y yo creo que lo que se refiere un poco el Pollo es, si se da la llegada de Almada, Almada, por características, buscará meter jugadores jóvenes, pero no. Yo creo que ni con Almada va a pasar, porque la sangre de América es otra. No está la cantera en su sangre. Pero entonces sería un error traer a Almada, ¿no? Ajá. ¿Perdón? Sería un error traer a Almada. No, bueno, ya está hablando de Luis Chávez, ¿no? A mí me parece una mentira que no hay sangre, que el América nunca ha trabajado. Yo creo que es al revés. Que nunca ha trabajado con canteranos. Si nos remontamos del 2010 al 2020, en esa franja de tiempo, ¿cuántos vendió América a Europa? Y con ellos fue campeón. Lainez, Edson, Raúl Jiménez, Diego Reyes, Guillermo Ochoa, ¿no? En esa franja de tiempo sacaron jugadores que vendieron y vendieron bien Europa. Hoy yo veo con Almada que el proyecto es, no tengo tanto dinero para competir, para traer a los Correas o a los Gignacs, ¿no? Por decir algo de esa manera. Entonces vamos a buscar potenciar la cantera, es lo que yo pienso. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, vamos a saludar en este programa a 5 días, poco menos de la Copa del Mundo, justamente al involucrado, al hombre que escribió historia, al técnico más ganador en la historia del América, al único director técnico tricampeón en torneos cortos, al técnico que pudo, con el peso específico del equipo más exigente en este país. Andrés Jardín rompió el silencio esta semana y lo que dijo sobre el América va a incomodar a la afición azul crema de una manera que ningún resultado deportivo había logrado en los últimos años. Almada llega al nido con mano dura y reglas que van a cambiar la cultura del vestiario de una manera que varios jugadores no esperaban. Jonathan Dos Santos se despide del fútbol y el hilo que lo unía al proyecto americanista se cortó exactamente el mismo día que se confirmó la salida de Jardín. Raúl Jiménez está en el radar del América. Y fue el propio Jardín quien lo confirmó en sus últimas palabras antes de cerrar su ciclo en Coapa. Luis Chávez quiere volver a México y el América está en su mente. Pero hay 2 clubes más que están dispuestos a pagar lo que el Dinamo de Moscú pide y que no van a esperar que las Águilas se decidan. Jardín, que le lanzó una indirecta a Cruz Azul que generó más debate que cualquier análisis táctico de la semana. Y hay una revelación financiera que el brasileño hizo antes de irse, que cambia completamente la manera en que la afición americanista tiene que ver el mercado que viene. Porque lo que dijo sobre el poder económico real del América frente a sus rivales directos nadie en Coapa quería escuchar. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. ¡Comenzamos! Empecemos con el cambio más concreto e inmediato que va a sentir el plantel del América desde el primer día de pretemporada, porque Guillermo Almada no llega al nido con discursos de transición ni con promesas vagas de un proyecto a construir.
llega con reglas establecidas, con una cultura de trabajo muy específica y con la disposición declarada de aplicarla desde el primer entrenamiento, aunque eso signifique incomodar a jugadores que venían operando bajo una dinámica diferente. Según el periodista Jonathan Peña, Almada prepara un nuevo mandato en América con mano dura y un conjunto de normas internas que representan un cambio estructural respecto a lo que se vivía durante la etapa de Jardín. El técnico uruguayo apostará por una estructura más rígida y más exigente, con concentración máxima, competencia interna elevada y una tolerancia significativamente menor hacia cualquier elemento de relajación en la rutina del grupo. Esa disciplina más estricta que caracterizó su gestión en Pachuca, donde ganó el título y la Conca Champions, es exactamente el modelo que Almada quiere trasladar a Coapa, con la urgencia que implica llegar a un plantel que el 8 de junio ya tiene que estar en pie de guerra con la pretemporada en España en el horizonte inmediato. Para entender qué significa ese cambio de cultura en términos concretos, hay que entender cómo operaba el América bajo Jardine. El brasileño tenía una gestión de grupo basada en la confianza individual. Trataba a los jugadores como profesionales, capaces de gestionar su propio estado de forma y su propia preparación entre partidos. Eso funcionó durante el tricampeonato, porque el grupo tenía la mentalidad correcta y los resultados respaldaban el método. Pero en los torneos donde los resultados empezaron a escasear, esa misma confianza se convirtió en falta de estructura. Y algunos jugadores del plantel perdieron la intensidad que el sistema de Jardín necesitaba para funcionar. Almada viene a reinstalar esa intensidad desde arriba, con normas que no dependen de que cada jugador individualmente quiera aplicarlas. Se aplican porque son las reglas del técnico, y punto. Lo que ese cambio representa para jugadores específicos del plantel es una pregunta que vale la pena hacerse con nombres concretos. Kevin Álvarez y Eric Sánchez podrían ser los más beneficiados. Ambos rindieron al máximo bajo el sistema de Almada en Pachuca y necesitan exactamente ese tipo de marco de trabajo para mostrar su mejor versión. Otros jugadores del plantel que se acostumbraron a ciertos niveles de tolerancia van a encontrar un técnico que no negocia con la intensidad que pide desde el primer día de trabajo. Ese proceso de adaptación va a ser incómodo para algunos y productivo para el equipo en su conjunto si Almada tiene el tiempo suficiente para ejecutarlo antes de que arranque el torneo el 16 de julio. Pero hay noticias de mercado y de bajas que esta semana tomaron forma de manera definitiva y que la afición americanista necesita conocer para entender exactamente con qué plantel arrancar esta nueva era. Dato rápido antes de continuar. Rafael Veiga y Vinicius Lima salen del América al concluir sus respectivos préstamos. No continuarán en el nido para el Apertura 2026. Una confirmación que cierra definitivamente el capítulo de los brasileños en el plantel azul crema y que libera plazas de extranjeros que Almada puede usar para los refuerzos que tiene en mente. Y Eiden González, joven prospecto de 15 años de las fuerzas básicas azul cremas que había llamado la atención por sus condiciones como extremo izquierdo y su participación en selecciones juveniles, confirmó oficialmente su salida del club. Fue campeón de liga con el América Sub-14. Una historia que tiene mucho camino por delante, aunque no sea en Coapa. Ramón Juárez tiene 3 clubes esperando su decisión. El canterano americanista, que nunca pudo consolidarse como titular indiscutible bajo Jardine, a pesar de sus actuaciones destacadas en los momentos de mayor tensión, incluyendo durante el tricampeonato, llega el momento más complicado de su relación con el nido. Atlante, Atlético de San Luis y los Rayados de Monterrey levantaron la mano para adquirir sus servicios de forma permanente, según los reportes de ESPN. La situación de Ramón Juárez es una de esas que el fútbol produce con regularidad dolorosa. El jugador que hace todo bien cuando el técnico lo llama, pero que nunca recibe la continuidad suficiente para establecer su jerarquía dentro de un sistema que prioriza otros perfiles en esa posición. 25 años,
con el físico y la lectura táctica para ser defensor central de un equipo grande de la Liga MX, con el historial de haber respondido en los momentos de presión máxima, y sin embargo constantemente relegado al rol de suplente de calidad en lugar de protagonista indiscutible. Lo que hace esta situación especialmente interesante es la variable Almada. El nuevo técnico va a tener que evaluar a Ramón Juárez desde cero, sin los prejuicios ni los hábitos de convocatoria que Jardín construyó durante 3 años. Si Almada ve en el canterano el tipo de defensor que su sistema necesita, Juárez podría tener en esta pretemporada la oportunidad más importante de su carrera en Coapa. Si el uruguayo concluye que el perfil no encaja en lo que quiere construir, la salida será facilitada sin dramas. La directiva azul crema tiene 3 compradores esperando y ningún interés en retener a un jugador que prefiere ir a un proyecto donde sea titular. Hay un factor adicional que complica la lectura de esta situación desde el punto de vista del jugador. Monterrey es uno de los 3 interesados. Para un defensor central mexicano de 25 años que quiere jugar en el máximo nivel competitivo, la posibilidad de ir a los Rayados no es una opción de segunda categoría. Es un destino que puede darle la exposición y la exigencia que su carrera necesita para llegar al siguiente nivel. Si Almada no le garantiza titularidad desde el primer día, Ramón Juárez va a tener razones muy concretas para escuchar lo que Monterrey tiene para ofrecerle. Pero hay un jugador cuya partida esta semana dice algo mucho más profundo sobre el estado actual del proyecto americanista. Porque no se va por mercado ni por rendimiento, sino por el fin de un vínculo humano que fue la razón principal por la que siguió en Coapa durante los últimos 2 torneos. Jonathan Dos Santos se retira. El menor de los hermanos, uno de los artífices del tricampeonato, el jugador que Jardine rescató del olvido y convirtió en titular y hasta en capitán en la recta final de su gestión, tomó la decisión que llevaba tiempo madurando: dejar el fútbol profesional antes de que arranque la apertura 2026. Para entender el peso de esta despedida, hay que entender la historia de Jona en el América bajo Jardine. Cuando el brasileño llegó a Copa Dos Santos estaba relegado. No era pieza clave, sus minutos eran escasos y su nombre aparecía con frecuencia en las listas de posibles bajas. Jardín lo vio de otra manera desde el primer día. Lo incorporó al proyecto, lo hizo sentir valorado, le devolvió la confianza que los últimos torneos le habían quitado, y Jona respondió con entrega total, con liderazgo dentro del vestiario y con la calidad técnica que siempre tuvo pero que pocos le daban espacio de mostrar. La salida de Jardín fue el factor determinante. No es una coincidencia que la noticia del retiro de Dos Santos llegue en los días posteriores a que se confirmara la salida del técnico brasileño. El propio Jona lo había insinuado en distintos espacios durante los últimos meses, que su decisión sobre continuar o no dependía en buena medida de lo que ocurriera con el proyecto que encabezaba Jardín. Cuando ese proyecto llegó a su fin, la decisión se aceleró de manera natural. A sus 35 años, Dos Santos cierra un ciclo que comenzó en las mejores ligas del mundo. La Liga con el Villarreal y el Barcelona, la Premier League con el Tottenham, la MLS con el LA Galaxy, y que encontró en el América de Jardín su capítulo más emotivo desde el punto de vista de la conexión con la afición y del significado institucional de lo que logró. 3 títulos, un tricampeonato histórico y la satisfacción de haber demostrado que cuando le daban el contexto correcto tenía el nivel para ser protagonista en el club más ganador de México. Lo que la partida de Dos Santos deja en el vestiario americanista es un hueco que no se mide en estadísticas, sino en liderazgo silencioso. El tipo de presencia que un jugador de su trayectoria internacional aporta en los momentos donde los jóvenes necesitan referentes que hayan estado en situaciones de alta presión antes que ellos. Almada va a tener que construir ese tipo de liderazgo desde otras fuentes dentro del plantel, y esa construcción toma tiempo que el calendario no siempre permite.
Pero mientras el americanismo procesa la despedida de Jonah, hay dos nombres en el mercado que generaron esta semana el debate más importante sobre el futuro ofensivo del club. Y uno de ellos fue confirmado por el propio Jardín antes de cerrar su ciclo en Coapa. Si llegaron hasta aquí, es porque el América les corre por las venas. Denle like ahorita. Ayuda a que más americanistas encuentren este análisis. Y seguimos con lo más importante del video. Raúl Jiménez está en el radar del América. Y la fuente que lo confirmó esta semana tiene más credibilidad que cualquier insider anónimo o reporte de segunda mano. Fue el propio André Jardín quien lo dijo en la última palabra de Fox Sports antes de cerrar su ciclo en Coapa. Raúl sí, es un jugador que está en el radar americanista. Es un gran jugador de selección mexicana, de estos que te pueden marcar una diferencia. Me imagino que no es una contratación simple, pero tampoco sé si será el objetivo uno ahora, pero estaba ahí en nuestro radar siempre. Confirmo que sí. El técnico más ganador de la historia del club en su última entrevista antes de irse, confirmando que el retorno del hijo pródigo estaba siendo discutido en las oficinas de Coapa. Esa declaración tiene un peso institucional que ningún rumor de mercado puede igualar, porque viene de alguien que estaba en las reuniones donde esos nombres se mencionaban y que ya no tiene ningún interés en proteger información que en otro contexto habría guardado con más cuidado. La variable que decide absolutamente todo en el caso de Jiménez es una y solo una, su propia voluntad. El delantero tiene la posibilidad de quedarse en Europa para ayudar al Wolverhampton a ascender a la Premier League. Un objetivo deportivo completamente legítimo para un jugador que lleva años en el fútbol inglés y que quiere dejar esa huella antes de pensar en volver a México. Si ese proyecto prospera, Jiménez va a priorizar la Premier League sobre cualquier oferta que llegue desde Coapa, independientemente de cuánto dinero ponga el América sobre la mesa. Si el Wolverhampton no le da las garantías deportivas que necesita, el regreso al club que lo formó se convierte en la opción más emocionalmente resonante de su carrera. En paralelo a Jiménez, hay un nombre que esta semana tomó un impulso diferente al que tenía en los reportes anteriores. Y no es por la cantidad de dinero disponible, sino por un factor personal que puede inclinar la balanza de manera definitiva. Luis Chávez comunicó formalmente a sus agentes su deseo de regresar a México por razones tanto profesionales como personales. El mediocampista, que actualmente está en el Dynamo de Moscú, con apenas un año de contrato restante, ve con muy buenos ojos la posibilidad de unirse al proyecto de Almada en el América. La conexión directa con el técnico uruguayo que lo convirtió en uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX durante su etapa en Pachuca es el argumento más poderoso que el Nido tiene en esta negociación. Más poderoso que cualquier cifra económica que Cruz Azul o los clubes de Monterrey puedan ofrecer, porque ahí está la complicación real de esta operación. El América no está solo. Cruz Azul tiene a Chávez como objetivo confirmado dentro de su lista de refuerzos para el mediocampo. Y los clubes de Monterrey, con presupuestos comparables o superiores al americanista, también lo tienen identificado como prioridad. 3 destinos posibles: un mediocampista que quiere volver a México y el Dynamo de Moscú en posición de maximizar el precio porque sabe que la demanda existe. El factor Almada es el diferenciador real del América en esta disputa. Y si el técnico hace la llamada correcta al momento correcto, esa ventaja puede ser decisiva. Pero hay un fichaje frustrado que salió a la luz esta semana que dice algo muy específico sobre el tipo de delantero que Jardín quería y que la directiva no supo o no pudo conseguirle. Carlos Vinicius fue el último pedido urgente de André Jardín para reforzar la delantera del América y nunca llegó. El delantero brasileño que tuvo pasos destacados por Benfica y Tottenham en Europa y que actualmente milita en el Gremio de Porto Alegre era la opción prioritaria que el técnico tenía en mente para apuntalar el ataque azul crema en lo que iba a ser el inicio de un nuevo ciclo competitivo. Corpulento, letal en el área, con el recorrido europeo que ningún otro delantero en la agenda americana podía igualar.
Vinicius era exactamente el perfil de 9 que Jardín necesitaba para sostener el sistema ofensivo que había construido con el tricampeonato. Pero la operación nunca salió de la carpeta institucional. No hubo acuerdo con la directiva. No hubo negociación formal con el gremio. No hubo oferta que llegara al entorno del jugador con la seriedad que la transacción requería. Y ahora, con el cambio de técnico, esa posibilidad quedó descartada completamente. Porque Almada tiene otros perfiles en mente y la directiva va a reorganizar sus prioridades de acuerdo con lo que el nuevo entrenador pida desde el primer día de trabajo. Lo que la historia de Carlos Vinicius revela cuando se ve en el contexto más amplio de la gestión de Jardín en el América es una dinámica que el propio técnico describió en distintos espacios durante sus últimas semanas en el club. La sensación permanente de pedir refuerzos y encontrar obstáculos institucionales que frenaban las operaciones antes de que pudieran concretarse. Vinicius es el ejemplo más reciente y más concreto de esa dinámica. Un delantero de jerarquía europea disponible dentro del perfil táctico que el técnico necesitaba. Y sin embargo, sin llegar nunca a Coapa, porque el proceso interno de aprobación no funcionó con la velocidad que el mercado requería. Ese patrón, que Jardín también mencionó cuando habló del desgaste con la directiva, es exactamente lo que la auditoría de Reverter debería estar mirando con más atención. Pero hay algo que Jardín dijo esta semana que va mucho más allá de cualquier fichaje frustrado y que cambia completamente la perspectiva con la que el americanismo tiene que ver el mercado que se viene. Alejandro Zendejas tiene pocas posibilidades de minutos en el Mundial y ahí hay 2 señales muy específicas que lo confirman sin necesidad de declaraciones oficiales del cuerpo técnico de Estados Unidos. La primera es que Mauricio Pochettino no le dio ingreso en el partido de preparación contra Alemania. Ni un minuto durante todo el encuentro, en un partido donde el entrenador usó rotaciones amplias precisamente para ver las opciones de su plantel. La segunda es el dorsal 26 que recibió Zendejas, el número más alto de la convocatoria y el indicador más común de que el jugador fue el último en ser incluido en la lista definitiva. Estos son los datos. Y los datos pintan el cuadro de un futbolista que llegó al Mundial de la manera más estrecha posible y que va a tener que esperar circunstancias muy específicas. Lesiones, expulsiones, partidos ya definidos en el marcador para encontrar minutos relevantes en el torneo. Sin embargo, hay un aspecto de la situación de Zendejas que podría beneficiar directamente a la América desde el punto de vista económico y que merece analizarse con atención. El PSV Eindhoven y el Feyenoord de los Países Bajos están interesados en el atacante americanista para después del Mundial. El club azul crema tiene contrato con Zendejas hasta el verano de 2027, lo que significa que cualquier operación requiere negociar con el América y que el Nido tiene posición de fuerza para exigir un precio justo. Si una de esas 2 ligas europeas formaliza una oferta seria post-mundial, el América podría resolver uno de sus excedentes de plantel, generando un ingreso que financia directamente los refuerzos que Almada necesita. La ironía de que Zendejas vaya a un mundial con pocas posibilidades de minutos, pero regrese con ofertas europeas sobre la mesa, es exactamente el tipo de situación que el mercado de fichajes produce con una regularidad que no deja de sorprender. Pero hay algo que Jardín ventiló esta semana que tiene al americanismo preguntándose cosas que nunca antes habían necesitado preguntarse sobre el club que consideran el más grande de México. André Jardín reveló la realidad financiera del club América y lo hizo antes de irse con una honestidad que ningún directivo del club habría autorizado si le hubieran preguntado si era conveniente decirlo en público. En su entrevista con Fox Sports, el técnico más ganador de la historia del Nido dijo sin rodeos que el plantel del América se ubica por detrás de Cruz Azul, Toluca, Tigres y Monterrey en términos de poder económico dentro de la Liga MX, quinta fuerza financiera. En el club que se autodenomina el más grande de México, el que más títulos tiene en la historia de la Liga MX,
el que presume de ser la institución con más aficionados del país. Esa declaración tiene implicaciones que van mucho más allá del orgullo herido de la afición azul crema. Tiene implicaciones directas sobre el mercado de fichajes que viene, porque si el América es la quinta fuerza económica de la Liga MX, la directiva no puede salir a buscar a Raúl Jiménez y a Luis Chávez y a un delantero de $10 millones al mismo tiempo sin comprometer seriamente su capacidad de operar en mercados futuros. Las inversiones tienen que ser selectivas, tienen que ser inteligentes y tienen que estar perfectamente alineadas con lo que Almada realmente necesita, no con lo que la afición quiere ver llegar. Hay que ser precisos sobre lo que Jardín también añadió para que esta declaración no genere una interpretación que no corresponde. El técnico aclaró que la directiva mantiene un manejo responsable de sus finanzas y que la austeridad es una decisión consciente del club, no una crisis económica, sino una política institucional de no gastar más de lo que la estructura de ingresos del club puede sostener de manera sostenible. Eso es muy diferente a decir que el América no tiene dinero. Lo que Jardín está describiendo es un club que prioriza la estabilidad financiera sobre la inversión especulativa en fichajes, una filosofía perfectamente válida, pero que contrasta de manera directa con la imagen de club millonario dispuesto a todo que el americanismo construyó en el imaginario colectivo del fútbol mexicano. Y ahí viene la indirecta a Cruz Azul, que Jardín lanzó esta semana con una precisión que solo alguien que entiende profundamente la dinámica del fútbol mexicano puede ejecutar. Al hablar sobre por qué el América ganó títulos con menos recursos que sus rivales, el brasileño fue contundente. Cruz Azul no tiene más títulos porque no ha tenido el equipo ni el cuerpo técnico correcto para convertir su mayor presupuesto en consistencia deportiva sostenida. La implicación es directa. El dinero solo no gana títulos, y el América bajo Jardín demostró que con menos presupuesto que Cruz Azul se puede ganar más. Esa declaración va a circular en el entorno cementero durante semanas, y va a generar exactamente el tipo de debate que el fútbol mexicano necesita sobre la relación entre inversión y resultado deportivo. Lo que todo este panorama dibuja cuando se ve completo es una institución en transición profunda, con un técnico nuevo que llega con reglas duras, con una realidad financiera que limita las ambiciones del mercado, con bajas importantes que cambian el perfil del vestiario y con una directiva que está siendo auditada desde adentro por nuevos inversionistas que no tienen paciencia para los procesos lentos. El América de la Apertura 2026 va a ser un equipo diferente al que la afición conoció durante el tricampeonato. La pregunta que toda esa afición tiene que hacerse es si diferente significa mejor, o si la combinación de todos estos factores va a producir un inicio de ciclo complicado antes de que el proyecto de Almada pueda dar los frutos que la directiva espera. ¿Creen que el América con Almada puede pelear el título de la Apertura 2026? Y sabiendo ahora que el club es la quinta fuerza económica de la liga, ¿creen que la directiva tiene que cambiar esa realidad financiera o que puede seguir ganando con inteligencia sobre el gasto? Échenme sus respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar exactamente qué encontró la auditoría de Reverter en las primeras revisiones de Coapa y por qué el futuro de Santiago Baños como presidente deportivo está considerablemente más en riesgo de lo que las declaraciones públicas sugieren. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta aquí. Activen la campanita para no perderse ningún análisis. Y nos vemos en el próximo video.